Antes de empezar con los consejos sobre las plantas y hongos, así como sus cuidados, beneficios y las curiosidades, quiero traer en mi primer video las definiciones. ¿Qué son los reinos Plantae y Fungi? ¿Cómo se diferencian y benefician ambos con su existencia? ¿Cómo es su funcionamiento? Con estos es más que suficiente para que conozcan teóricamente las plantas y así puedan incentivar a sus hijos a comprometerse con la siembra y cuidados de los árboles. Empecemos. ¿Qué es el reino Plantae? El reino Plantae es un grupo de organismos autótrofos que incluye a todas las plantas terrestres y acuáticas, así como a las algas. Las plantas se caracterizan por tener células eucariotas con paredes celulares compuestas principalmente de celulosa y por su capacidad para realizar la fotosíntesis, proceso por el cual convierten la energía solar en energía química para producir su propio alimento. Las plantas tienen una gran importancia en la vida en la Tierra, ya que son la base de muchas cadenas alimentarias y son responsables de la producción de oxígeno en la atmósfera. Las diferentes categorías de plantas incluyen las algas, los briófitos, como los musgos, los pteridófitos, como los helechos, las gimnospermas, como los pinos, y las angiospermas, como las flores y frutos que conocemos. Cada categoría de plantas tiene características distintivas en cuanto a su estructura, forma de reproducción y adaptaciones a su entorno. ¿Cómo funcionan las plantas? Las plantas son organismos complejos con una estructura y fisiología adaptadas a su entorno. Su estructura consta de raíz, tallo, hojas, flores y frutos, donde cada parte desempeña una función específica. La raíz absorbe agua y nutrientes del suelo, el tallo sostiene las hojas y flores y transporta agua y nutrientes. Las hojas realizan la fotosíntesis convirtiendo la energía solar en energía química. Las flores son la estructura reproductiva y los frutos contienen las semillas. La fotosíntesis es un proceso vital para las plantas, donde utilizan la luz solar, dióxido de carbono y agua para producir glucosa y oxígeno. La polinización también es importante para la reproducción de las plantas y su diversidad, ya que la mayoría de las plantas necesitan ser polinizadas para reproducirse. Este proceso puede ser llevado a cabo por el viento, agua, insectos u otros animales. ¿Qué es el reino Fungi? El reino Fungi es un grupo diverso de organismos eucariotas que incluye hongos, mohos, levaduras y líquenes. A diferencia de las plantas, los hongos no pueden realizar la fotosíntesis y obtienen su alimento mediante la absorción de nutrientes del medio ambiente. Tienen una estructura filamentosa llamada hifa, que se agrupa en un conjunto conocido como micelio, y se caracterizan por tener paredes celulares compuestas de quitina. Los hongos son importantes en la descomposición de la materia orgánica, en la liberación de nutrientes en el suelo, y se utilizan en la producción de alimentos, bebidas y medicamentos. Se dividen en varias categorías, cada una con características distintivas en cuanto a su estructura, forma de crecimiento y adaptaciones a su entorno. ¿Cómo funcionan los hongos? Los hongos son organismos eucariotas que se caracterizan por su capacidad para obtener nutrientes a través de la absorción de materia orgánica en descomposición. La anatomía de los hongos incluye una estructura filamentosa llamada hifa, que se agrupa en un conjunto llamado micelio. El micelio puede crecer y extenderse por grandes áreas, permitiendo que los hongos absorban nutrientes de su entorno. Los hongos tienen un papel muy importante en la ecología del planeta. Son esenciales en la descomposición de la materia orgánica y en la liberación de nutrientes en el suelo, lo que permite que las plantas y otros organismos obtengan los nutrientes que necesitan para sobrevivir. En este proceso, los hongos secretan enzimas que pueden descomponer los componentes de la materia orgánica, como la celulosa y la lignina, que otros organismos no pueden digerir.
los hongos también juegan un papel importante en la simbiosis con otros organismos. Por ejemplo, los hongos pueden formar micorrizas con las raíces de las plantas, lo que permite que las plantas absorban más nutrientes y agua del suelo. Los líquenes, que son organismos compuestos por hongos y algas, son también una forma de simbiosis entre diferentes organismos. En cuanto a su reproducción, estos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. La reproducción asexual se produce cuando los hongos producen esporas que germinan y crecen para formar nuevos individuos. La reproducción sexual se produce cuando dos hifas de diferentes individuos se fusionan para formar un hongo nuevo. ¿Cuál es la relación entre Plantae y Fungi? La relación simbiótica entre las plantas y los hongos se conoce como micorriza. Esta relación es una asociación mutualista, lo que significa que ambas partes se benefician. En la micorriza, los hongos forman una red de hifas que se extiende por el suelo y se asocia con las raíces de las plantas. Las hifas pueden aumentar la superficie de absorción de las raíces y mejorar la capacidad de la planta para absorber nutrientes y agua del suelo. Por otro lado, las plantas proporcionan a los hongos compuestos orgánicos que necesitan para crecer y reproducirse. Existen dos tipos principales de micorrizas: la micorriza arbuscular, que se encuentra en la mayoría de las plantas terrestres, y la micorriza ectomicorrícica, que se encuentra en árboles y algunas plantas herbáceas. En la micorriza arbuscular, los hongos penetran en las células de las raíces de las plantas y forman estructuras ramificadas llamadas arbúsculos, que permiten la transferencia de nutrientes entre los hongos y las plantas. En la micorriza ectomicorrícica, los hongos forman una capa alrededor de las raíces de las plantas, pero no penetran en las células de la planta. La relación entre las plantas y los hongos es esencial para la salud de los ecosistemas terrestres. Las micorrizas aumentan la capacidad de las plantas para absorber nutrientes y agua del suelo, lo que les permite crecer y reproducirse de manera más eficiente. Además, las micorrizas pueden proteger a las plantas de enfermedades y de la toxicidad de los metales pesados en el suelo. Gracias por visitar Hortitips. Espero que disfrutes de nuestro contenido y que hayas aprendido algo nuevo sobre el reino Plantae y el Fungi. Ambos son fascinantes y esenciales para la vida en la Tierra. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio.